Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Buenas noches, bienvenidos entre todos hoy para seguir con las reflexiones de la pasada elección aquí en el Estado de México y por supuesto lo que viene, cuál es el balance, cuáles fueron las cosas negativas, qué sacamos de positivo de esto aquí esta noche. Bueno, y nos acompaña aquí en el estudio y le quiero dar las gracias al doctor Aldo Muñoz Armenta. Él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, quien nos va a dar sus opiniones y también él nos acompañará con estas reflexiones. ¿Cuáles dirías tú que son las cosas más importantes? ¿Cuál es de la balanza lo que rescatas? Bueno, en general yo creo que hubo una actitud cívica de todos los líderes de los partidos. Más o menos, en términos generales, aceptan los resultados que se dan al final de los votos. También creo que es positivo que se reconoce que el voto es la forma más importante de hacer llegar nuestras propuestas, de hacer llegar las propuestas de los partidos. Y también creo que tiene que ver con la pluralidad y la diversidad de opciones políticas que se presentan. Como nunca, compiten una gama de partidos tanto a nivel de los municipios como de los distritos locales, y eso también es muy positivo, que la gente tuvo muchas opciones y pudo, valorar en alguna medida cuál opción era de su mayor agrado. Eso me parece que es fundamental. Oye, de los partidos políticos a veces la gente se queja mucho, dice es que fueron muchísimos partidos políticos, es que no se vale, es que se gasta mucho en la democracia, es que los partidos políticos se llenan los bolsillos. ¿Es mejor que tengamos pluralidad, que tengamos una gama tan amplia como esta? Bueno, ya se vio en el pasado que no teníamos muchas opciones, apenas recientemente se abrió el sistema hacia otros partidos, y cuando no se tienen muchas opciones, la diferencia entre el primero, el segundo y el tercer lugar es mucho, es bastante. Por un lado. Por otro lado, la inercia del gobierno de un solo partido en la mayor parte del país genera ciertas lealtades, lo que se llama el partidismo ritual, que la gente vota, a la misma fuerza política, casi por usos y costumbres, y esto impide que nuevas fuerzas, pero sobre todo que ciudadanos que no están contentos con esos partidos que siempre gobiernan, puedan tener otras opciones. Efectivamente, el costo es muy alto. El costo es muy alto, entre otras cosas, porque así lo han decidido los propios líderes partidistas, los propios diputados. Suponemos, de buena fe, sí, que para evitar que haya dinero mal habido, sí, de recursos privados, de narcotráfico, inconfesables, sí, exactamente. Y bueno, la exigencia es si podemos reducir más los tiempos de campaña, si podemos ser más concretos en las propuestas que presentan los partidos, y si podemos fiscalizar mejor esos recursos, porque luego no es el monto, sino que no se puede saber con exactitud en qué se gasta. Y además no se puede efectivamente verificar que lo que dicen es cierto. Yo creo que es una tarea que tienen los diputados, los propios líderes partidistas, de que su presupuesto sea mucho más apegado a un país que corresponde a donde hay mucha gente pobre, sí, y que efectivamente los votantes, los ciudadanos puedan efectivamente revisar las cuentas sin ningún tipo de problema. Yo creo que esa es otra aspiración que los diputados deberían tener en cuenta. Oye, vimos dos asuntos aquí. El de fiscalización, que fue en línea ahora, que se mete este nuevo sistema en el que nos dicen, a ver, aquí todo se va a ir revisando, aquí no va a haber dinero que no se revise de dónde entró, le vamos a seguir la pista de dónde fue. ¿Crees que es una ventaja de las reformas que tenemos ahora? Yo creo que sí, porque también, las personas del Instituto Nacional Electoral creo que han aprendido de manera tecnológica a reconocer de manera más eficiente el gasto de recursos,
Pero yo creo que hay otra parte que queda pendiente, que es el dinero gubernamental de parte de los municipios, de parte de los gobiernos estatales, que entra a las campañas de manera subrepticia. Yo creo que ahí el INE no tiene ni las facultades ni las condiciones para fiscalizar. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que un secretario de ayuntamiento tenga una bodega con despensas y que a su vez las reparta a través de la estructura, administrativa del propio municipio? Y esa parte sigue siendo un acertijo para la mayor parte de los soples en los estados de la República, y yo creo que para el propio Instituto Nacional Electoral. Y ese tipo de prácticas podríamos colocarlas, para cerrar nuestra pregunta, como el saldo negativo de esta jornada, que ante la necesidad que tienen muchas familias, muchas personas, en lo que respecta, digamos, a su situación económica, sigue siendo susceptible de la compra del voto, de la coacción del voto a través de entrega de despensas o de algún otro tipo de beneficio económico, que en mi opinión, pues es otro de los grandes pendientes donde los diputados y los propios líderes partidistas pues tendrían que trabajar. Sí. Oye, la otra pregunta, y eso después si nos ayudas también a revisar, es, vimos campañas de candidaturas independientes muy económicas, entonces ahí como que hay una contradicción entre lo que los partidos nos dicen de que hay que gastar mucho dinero para que todo salga bien, y los candidatos independientes que nos demostraron que gastando poco dinero también las cosas salen bien y también puedes acceder al poder. Pero si te parece bien, después de ver un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el maestro Felipe de la O, coordinador general de Voto Informado, y el maestro Raúl Martínez Solares, miembro del Comité Ciudadano, sobre la importancia de Voto Informado y sus resultados en el Estado de México. Rompe un mito el tema de la participación de los jóvenes. Y esta participación se da por dos lados. En primera, por el lado de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, que le dieron la fuerza y el motor a la iniciativa. Fueron los que hicieron la tarea, los que corretearon a los candidatos a diputados para que contestaran, los que estuvieron realizando actividad día a día para hacer que el proyecto fuera exitoso. Pero del otro lado, de este grupo importante de jóvenes que se interesa y participa y busca la información. Y lo destaco por algo, porque este mito de la juventud apática que no le gusta participar también es un poco viejo y no reconoce las realidades demográficas de este país. Si hoy vemos lo que hoy es mal llamada pirámide demográfica, que antes era una pirámide porque era efectivamente una pirámide, y ahora tiene más bien la forma como de un rábano saliendo de la tierra, estos grupos precisamente son los últimos grupos grandes poblacionales que tiene este país. Representan mucho y van a representar mucho en capacidad de decisión política, en posibilidades económicas. Entonces, es un grupo muy importante que poco a poco se empieza a familiarizar más y a interesar más en los temas que sabe que les van a ser importantes en el futuro. Octavio Paz decía que hay cosas que tienen precio y cosas que tienen valor, ¿no? Las cosas que tienen precio, pues son las que les podemos poner una cantidad, y los economistas las monetarizan y le ponen un precio específico, ¿no? Pero dice, hay cosas que tienen valor, y esas son cosas que nos hacen humanos, son las cosas que nos hacen personas. El voto tiene un valor, no tiene un precio, tiene un valor porque son los que el valor del voto es lo que nos hace ser ciudadanos, participar y ser dueños, en el mejor sentido de la palabra, de la República Mexicana, ¿no? Porque ante todo México es una república con ciudadanos que están dispuestos a participar, pero no están dispuestos a participar dirigidos, están dispuestos a participar como actores, dueños de la república, quieren ser dueños del destino, pero también quieren y exigen que esas propuestas sean contrastadas, valoradas, y en la medida en que son valoradas y apreciadas, pues entonces ya te vuelves dueño del futuro del país, entonces decides por uno. Lo que muestras es que es un vehículo que sirvió a la ciudadanía y que le facilitó a los candidatos a diputados tener una primer vía de aproximación con la ciudadanía. Lo que siga dependerá, por supuesto, de que esto se concrete en hechos reales en el Congreso y de que los ciudadanos sigan exigiendo participar más y que nosotros les alleguemos vías para que puedan expresar su disentir, expresar sus críticas, expresar sus opiniones. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx.
Seguimos entre todos, muchas gracias a usted que continúa con nosotros. Y bueno, hablábamos de este tema de las campañas baratas y las campañas caras. ¿Es necesario que se destine tanto dinero? Y es una pregunta que a lo mejor nuestros amigos dicen, sí, yo la hago cotidianamente y yo también acá, a quienes vienen al estudio, siempre pregunto, nos dieron una lección los candidatos independientes ahora que pues no tuvieron tantas prerrogativas o financiamiento público como los partidos políticos. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que tendríamos que ajustar ahí? Bueno, es un debate que ya tiene un tiempo circulando, sobre todo a partir, digamos, de la reforma electoral de 88, porque se dice que una campaña debe ser cara porque le permite a los partidos y a los candidatos comunicar a la mayor cantidad posible de personas sus ideas, sus propuestas, y eventualmente, digamos, es un costo que evita, digamos, la falta de información o el desconocimiento por parte del elector al momento de votar. Esa es una postura más o menos general de este tipo de argumento. Y la otra postura es que de entrada hay un grupo de ciudadanos que no quieren y no les interesa informarse de lo que hacen los partidos, ni siquiera durante las campañas, y que se da por hecho que no importa cuánto se gaste, que no les interesa de todos modos la política, los partidos, los procesos electorales, y no se equivocan, yo pienso, porque no ha aumentado el costo, digamos, de lo que es el proceso electoral, y no aumenta en términos relativos el porcentaje de votantes. ¿Sí me explico? Es decir, dirían los que les gusta gastar más, justamente por eso tenemos que seguir gastando más, para que aumente. Pero después de varias elecciones no se comprueba esa hipótesis, y lo cierto es que las campañas son muy costosas, no se justifica con el nivel de participación, los presupuestos siguen siendo muy altos, que no se justifica también con la cantidad de votos que obtiene cada partido. Si tú revisas, por ejemplo, cómo le fue a la mayor parte de los partidos en los últimos 3 procesos electorales, su número de votos no disminuye o no cambia significativamente, y sí aumenta el costo de la campaña. Sí. En ese sentido, yo creo que sí hay una preocupación fuerte de parte de los ciudadanos, de algunas organizaciones, como estos colegas de Voto Informado, de que se puede hacer campaña a bajo costo, de que se puede llegar a los ciudadanos a través de maneras no convencionales y a través de maneras convencionales, reduciendo, para empezar, el tiempo de la campaña, reduciendo los presupuestos para publicidad impresa y para otro tipo de publicidad que sí cuesta, y yo creo que también generando, digamos, formas más inteligentes de comunicación. Bueno, están ahora las redes sociales, pero demostró el legislador Kumamoto, Pedro Kumamoto, que es posible, digamos, hacer una campaña con bajo presupuesto y además exitosa. Al Congreso de Jalisco, por cierto, ganador en estas pasadas elecciones. Como diputado independiente. Así es. Vamos a una información importante de las actividades del Instituto Electoral del Estado de México. Les preparamos este resumen y seguimos platicando, por supuesto, aquí de las reflexiones. ¿Cuáles son sus reflexiones? Ahí aparecen en pantalla los twitters de cada uno de nosotros, también del Instituto Electoral, para que ustedes pues nos compartan sus opiniones aquí entre todos. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la clausura de 39 juntas y consejos distritales, así como de 106 juntas y consejos municipales, y autorizó la solicitud para que los consejos municipales de Malinalco y Nopaltepec realizaran sus sesiones de clausura en una sede alterna. Es importante acotar que en caso de que deba atenderse algún requerimiento o darse cumplimiento a las sentencias que se dicten por parte de los órganos jurisdiccionales electorales respecto de las juntas y consejos cuya clausura se efectuó, el órgano superior de dirección del IEM realizará en forma supletoria y en sustitución de los referidos órganos desconcentrados los actos que sean necesarios. En el marco de la celebración del Tercer Congreso Internacional de Ciencia Política, el Instituto Electoral del Estado de México, a través del Centro de Formación y Documentación Electoral,
estuvo presente para promover y distribuir su amplia producción editorial, con el objetivo de difundir los conocimientos generados por estudiosos de la materia político-electoral y de esta forma, también abonar al desarrollo democrático de nuestra entidad y del país. Al dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, los 39 consejos distritales y 106 consejos municipales que recibieron medios de impugnación que continúan en trámite en los órganos jurisdiccionales, celebraron su sesión de clausura en el marco del proceso electoral 2014-2015. Previo a la clausura de sus trabajos, se efectuó una evaluación de desempeño de las y los vocales ejecutivos, de organización electoral y de capacitación de estos órganos desconcentrados. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Yo siento que la democracia debe ser parte de todos, debemos de tener responsabilidades tanto individuales como de grupo, y debemos de estar involucrándonos en todo lo que es los acontecimientos de nuestro país, sobre todo en las decisiones del gobierno, en las decisiones que ha estado tomando en todos los aspectos, en todas las reformas, y siento que conociéndolas, participando, hacemos precisamente ese involucramiento en la democracia de todo el país, ejerciéndolas y responsablemente en cada una de nuestras actividades diarias, ¿no? Y en cada uno de nuestros círculos sociales donde estamos. Lo que hay que hacer es cambiar todo desde el que gobierna el país, como todo los que vienen. Es una cadena de corrupción que la verdad está por los suelos. No nos pueden gobernar personas corruptas si queremos mejorar un país. Yo creo que menos corrupción, que la gente salga a votar, no solo se quede ahí en sus casas encerrado esperando a que alguien le resuelva sus problemas, y más unión como sociedad. Que encuentren mejores razones para incentivar a la gente a que crea también en la democracia. Porque en esta última ocasión pues sí escuché que mucha gente no votó o que hablaba mal de los candidatos, y pues creo que también deben de incentivar a la gente a que vote, a creer en ellos. Considero que debe haber una mayor apertura de empresas que se dediquen a estas actividades comerciales, pero que la difusión no se concentre en ellos, porque ellos abarcan la mayor parte del rating. Entonces considero que es un monopolio y que encausa o da preferencia a ciertos partidos políticos. Pedir más opinión a los ciudadanos, porque en sí pues hay mucho como dedazo, se puede decir, o sea, ponen un político y ese es el que queda y casi es lo que los políticos quieren. Entonces pedir más opinión a los ciudadanos. Sí se requiere aquí una concientización de la ciudadanía para que realmente se pueda elegir pues a lo mejor el partido no mejor sino el menos malo.
Y bueno, ya escuchaba usted las diferentes opiniones que agradecemos, por supuesto, nosotros aquí entre todos y que suman mucho a lo que estamos discutiendo esta noche. Yo te quisiera preguntar, Aldo, ¿cómo le hacemos, decía una persona y retomando esta respuesta, cómo le hacemos para que la gente crea en la democracia? Porque muchos de ellos dicen pues que de plano no creen en los políticos, no creen en la política, no creen pues ya en nada. Bueno, la mayor parte, digamos, de los países que tienen o presentan crisis de credibilidad de sus partidos o de sus principales líderes políticos, lo que han hecho es abrir, digamos, abiertamente la opción de otro tipo de entrada a la política, como las candidaturas independientes o de acciones que mejoren, digamos, las condiciones de vida de los ciudadanos, como es el caso de la iniciativa popular o la iniciativa ciudadana. Y por supuesto, dejar abierta la oportunidad de que otras fuerzas políticas o otras expresiones políticas se presenten, digamos, sin el peso burocrático que representa la creación de un partido o la creación de una estructura partidista que termina, digamos, cometiendo los mismos vicios y errores de los partidos ya existentes. Oye, pero esto ya lo tenemos. Tenemos candidaturas independientes, tenemos partidos políticos un montón. El que alcanza los requisitos, pues es el que permanece. Tenemos un montón de cosas que antes no teníamos y de todas maneras no tenemos, como decía la gente, partidos en los que se confíe. La democracia, la gente la ve como, pues no, a lo mejor el mejor sistema, los candidatos los ven corruptos, esta posibilidad de elegir, sí, pero dicen, pues votas por el menos malo, en fin. No, bueno, y además hay otros elementos. Por ejemplo, el gobierno abierto es otro factor que nos hace mucha falta. Y por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes no está suficientemente legislado. Y de hecho hay 2 estados, Chihuahua y Sinaloa, que han puesto muchos candados para que candidatos independientes puedan presentarse, por ejemplo, a la gubernatura o a las diputaciones después locales. De este avance que tuvieron el pasado 7 de junio, ¿no? Que vieron que había una situación muy importante de que la gente volteó a ver a otros lados y empezaron a poner estos candados, pues para que no se les vayan a filtrar, ¿no? Sí, y luego hay otro elemento. Por ejemplo, la democracia es una forma, digamos, que nos hemos dado las sociedades modernas de seleccionar a los líderes políticos. Pero si confundimos la democracia con la actuación de estos líderes políticos, yo creo que estamos mal. Exactamente. O sea, hay que dividir. Exactamente. La forma, digamos, la intención, que es que un grupo de ciudadanos en forma mayoritaria elija a una persona para que se haga cargo del gobierno, no confundirlo con que un ciudadano que es elegido por una mayoría y comete actos de corrupción y decepciona porque no cumple lo que ofrece, aunque puede hacerlo, yo creo que vale la pena tomarlo en cuenta. ¿Y cuál es el problema? Que no tenemos gobiernos que efectivamente respondan a las preferencias de los ciudadanos y que no tienen estos ciudadanos cómo hacerlos cumplir, porque una vez que toman el cargo, están completamente en un fuero, en total impunidad, para actuar casi de manera unilateral. ¿Cómo le reclama un grupo de ciudadanos a un alcalde, a un diputado local, a un diputado federal, que se guíe por los preceptos que dijo que iba a guiarse? El diputado va a seguir la línea que le diga su partido o su líder parlamentario. El alcalde va a seguir las presiones de los grupos de interés del municipio y no tiene prácticamente ningún incentivo para cumplirle a los que lo votaron, para cumplirle a la mayoría de los ciudadanos que lo votaron, porque si no cumple no hay ninguna sanción. O sea, si obedece hay otro hueso además, ¿no? Y si obedece, pues efectivamente, se le abren más puertas. Y para conseguir su próximo objetivo o su próximo cargo, es como más sencillo volver a invertir en los términos que lo hizo inicialmente a través de las prácticas clientelares, con el apoyo de ciertos grupos, y esto, por supuesto, limita las posibilidades que tiene el ciudadano de hacer, valer su soberanía, de hacer valer, su estatus frente al político, y esto no ocurre.
Pero la democracia, que nos quede claro, es el sistema, ¿no? Efectivamente. La corrupción y los políticos deshonestos, esa es otra cosa. Digamos que es el resultado de decisiones ajenas a lo que es el proceso, ¿no? Sí. Y sobre eso casi no hay forma de, digamos, de sancionar a los políticos. ¿Cómo viste tú en el Estado de México el proceso electoral del 7 de junio? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti dentro de este proceso y cuáles son las cosas negativas que no deberíamos de repetir y en relación, precisamente, o correlación en esta nueva dinámica de coordinación entre el INE y los organismos electorales locales? Bueno, yo creo que una cosa positiva es que me parece que se dio, digamos, espacio a todas las opciones, se permitió que todas las opciones pudieran, digamos, informar a sus seguidores de cuáles eran sus propuestas. Eso me parece, digamos, fundamental. Pero yo creo que algo negativo es que siguen privilegiando los partidos las candidaturas por aclamación, siguen privilegiando los partidos las candidaturas por designación, o lo que se llama la candidatura de unidad a veces. Me parece que no le dieron los partidos opciones a los ciudadanos entre elegir de manera, digamos, mucho más ampliada y elegir de manera, pues, más verticalista, ¿no? Yo creo que eso es algo muy negativo. Y luego otro elemento es que nos saturan de propaganda las calles y no se observan, aunque sea de manera sintética, propuestas concretas, no se observan de manera muy específica intenciones con respecto a los temas más importantes, como es la seguridad, como es el tema del transporte público, como es el tema del empleo, de la vivienda. Yo creo que tienen un serio problema de comunicación los partidos en sus formas de hacernos llegar información. Y otra cosa que es súper negativa es que se volvió a ver nuevamente, digamos, de manera muy generalizada el reparto de dádivas entre la población, unos más, otros menos. No podemos hacer excepciones, desafortunadamente. Y parece ser que esta práctica, digamos, está muy lejos de erradicarse. Tiene que ver también con una forma, pues, de hacer política de nuestros partidos políticos, de nuestros líderes políticos, y una forma de entender la política por parte de los ciudadanos que desafortunadamente tienen a veces mucha necesidad y están dispuestos a recibir eso y otras cosas. Así es. De hecho, preguntan antes de que empiece el evento o al terminar, ¿y qué nos van a dar? ¿Y qué van a dar? Pues sí. Y no qué proponen. Claro, ese es un diagnóstico pues muy claro de lo que ocurre, ¿no? De cómo está, nos dimensiona de manera muy clara pues lo que está pasando, de qué se trata. Como tú dices, no vienen ni preguntan cuál es la propuesta, sino qué es lo que vamos a recibir a cambio de nuestro voto. Vamos a tener que hacer una pausa y enseguida estamos de regreso aquí entre todos, así que la invitación es para que siga con nosotros. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Estamos de regreso, gracias a usted que sigue con nosotros. Y bueno, preguntarte, desde un principio hablábamos de lo positivo, de lo negativo, de las reformas, hacías tu referencia a las reformas electorales que acaban de entrar en vigor. Y te quiero preguntar, ¿esto es suficiente para el momento que estamos viviendo? Vamos a tener procesos electorales de nueva cuenta. ¿Tú crees que tenga que hacerse alguna modificación con base en la experiencia de lo que ya tuvimos el 7 de junio? Pues mira, tenemos como dos cosas, en mi opinión, muy bien resueltas. Las instituciones electorales han aprendido a organizar elecciones de manera eficiente en casi todo el país. Habrá algunos problemas, como fue el caso de Chiapas, pero en general yo creo que tanto los soples como el INE han profesionalizado sus procesos y me parece que los resultados son razonables, son positivos. Otro elemento es el tema del acceso de los partidos a los medios y al financiamiento. Yo creo que también eso ya se resolvió. Y bueno, incluso yo diría que hay algún reclamo porque el financiamiento resulta elevado en comparación con lo que se está entregando a los ciudadanos. Sí. Pero hay cosas que no terminan, digamos, de discutirse. Uno de los temas es la espotización. Esto realmente se aprecia como, digamos, votante, como militante de un partido, ver un mismo spot 100 o 200 veces, verlo en todos los canales de televisión, escucharlo en todos los programas de radio. Yo creo que es un tema que va a seguir en debate, porque me parece que hay una saturación. Bueno, la gente está hasta el gorro, ¿no? La verdad de las cosas. No digo la palabra que he escuchado porque no nos lo permiten, pero la gente está de veras pues muy frustrada cada vez que oye una y otra vez, y a veces son comerciales que van juntitos de un mismo partido y dices, bueno, ya. No, y no solamente eso, repiten el mismo comercial 2 o 3 veces. Al hilo. Exactamente. No solamente es el comercial en sí mismo, sino la forma de presentarlos. Claro. Oye, pero y aparte la propuesta, ¿cuál es la propuesta? Si tú le preguntas a las personas que acaban de escuchar, no que ahorita saliéramos y les preguntáramos, ¿se acuerda usted del comercial? Porque ni siquiera se van a acordar, pero incluso escuchándolo 2 segundos después preguntas, la gente te dice que no sabe ni de qué se trata. Exactamente, y de hecho yo creo que vale la pena que el INE y los propios líderes partidistas hagan un balance, un recuento con datos, con cifras, sobre cuánto se aprecia, digamos, este tipo de promoción política, este tipo de comunicación política, y de cuánto quisiera la gente que cambiara. Yo creo que ese es un tema que se va a discutir en los próximos meses, años, para efectos, obviamente, de la elección de 2018. Sí. Y otro tema que sigue siendo, digamos, un gran problema y un gran acertijo, es el tema del financiamiento. No solamente por el tamaño de los recursos que se entregan, que son, digamos, cuantiosísimos, sino también por la forma en cómo se les fiscaliza. Me parece que nos quedamos cortos como sociedad, como país, para verificar efectivamente cómo se gasta el dinero, sin tomar en cuenta que gobiernos estatales, que gobiernos municipales ponen dinero también de manera subrepticia para financiar candidatos y campañas. Digamos, el dinero limpio que se puede considerar de promoción electoral tiene que ver con el trabajo de los gobiernos, que es válido y legítimo que presuman las cosas que hacen bien. Pero además de eso hay que agregar el dinero que no vemos, el dinero que se distribuye de manera discreta. Sí. Oye, pero ¿no se supone que se hizo este cambio, precisamente esta nueva reforma de la reforma, para que no metieran la mano los gobernadores? Sí, pero... ¿O los gobernantes? Es difícil, yo diría imposible, que el INE, por ejemplo, cuide a los presidentes municipales o cuide a los gobernadores. Puede cuidar a los partidos y el dinero que entra legítimamente. Sí. Pero es muy difícil que al INE o al tribunal, a los tribunales estatales o al Tribunal Federal. ¿A la Sala Superior? Exactamente. Se ponga a vigilar en cada elección, a cada ayuntamiento, a cada gobernador, digamos,
sería prácticamente imposible. Bueno, tan imposible sería que la propia Auditoría Superior de la Federación, que vigila los gastos federales en los estados, no puede hacerlo. Lo tiene que hacer con una pequeña cantidad, digamos, de las obras y del dinero que se gasta. Es imposible. Yo creo que esto pasa por otro proceso político mucho más complejo. ¿Qué tendría que hacerse? Me parece que los diputados y los senadores tienen que trabajar, digamos, de manera muy profunda sobre la forma en cómo se gasta en procesos electorales, en obras públicas, en gasto social, o en apoyos varios para personas de condición vulnerable. Yo creo que no hemos terminado de, digamos, de entender cómo los gobiernos entienden la política como un negocio y no como una forma de servir a la gente. Estuve platicando con Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral, estuve platicando con el consejero Ciro Murayama de este trabajo que se hizo en el proceso de fiscalización, y hablan de un esfuerzo muy importante que se llevó a cabo, del rastreo que se hizo de todo este dinero, pero tú dices, es dinero que entró a los partidos políticos. Ese sí se fiscalizó, ese sí se revisó, pero hay otro dinero que no se toma en cuenta. Y sería, digamos, imposible, digamos, rastrearlo, porque, bueno, el caso de las mochilas que entregó el Partido Verde, ¿no? O el caso de las tarjetas que entregó, eso tuvo, digamos, institucionalmente una forma de fiscalizarse. Incluso se sancionó. Sancionaron al Verde. Exactamente. Pero ¿cómo descubres de dónde viene una despensa? Por más que persigas a la persona que las distribuyó. Y después, ¿cómo encuentras que esa persona, de dónde sacó el recurso? Y si eso lo hacen todos los operadores de los partidos, en los municipios más competidos, o en los, digamos, en los bastiones, digamos, más importantes de cada partido, se vuelve, digamos, un desafío que va más allá de las instituciones electorales. La instrucción tendría que ser aquel gobernante que se demuestre su participación en un proceso político dando lana, ¿se le sanciona? Sí, tendría que quede claro. Tendría que sancionarse, pero tendría que crearse una metodología de fiscalización muy específica y, digamos, una burocratización un poco más complicada y más compleja. Porque se le puede sancionar públicamente, ¿no? O sea, aquel señor de tal estado dio despensas y no sé cuántas cosas más hizo, pero a ver, tráeme pruebas. No, porque esa es la otra, ¿no? Se consume el delito cuando la persona reconoce tanto a la persona que le dio la despensa como el hecho de haberla recibido. Y eso, digamos, culturalmente es imposible. Y en términos legales es imposible. No puede ir la gente a denunciar que le están haciendo un beneficio. ¿Me explico? Sí. Se convierte, digamos, en un acto de buena fe creer que las personas en algún momento van a entender que cambiar su voto por una despensa o por alguna otra dádiva está afectando su futuro inmediato. O están, digamos, atentando contra el futuro de sus hijos. Claro. Me explico, es algo mucho más complejo que... Pero ¿cómo detenemos? Debe haber alguna Seguramente, propuesta, ¿no? Yo creo que si los diputados y los senadores con la sociedad civil se ponen a trabajar, tendrán que crear una metodología de fiscalización para gobiernos municipales y estatales en procesos electorales, que permita efectivamente detectar la entrega de dádivas, la entrega de, digamos, de beneficios económicos a cambio de votos, o de cómo se está coaccionando el voto a cambio de las estas entregas. tranzas que se hacen, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos a tener que ir a los contextos y seguimos platicando. Voy a comentarles en torno a la publicación de un libro titulado Organización Social del Trabajo en la Posmodernidad, Salud Mental, Ambientes Laborales y Vida Cotidiana. Es un libro que publicamos el año pasado y que tiene que ver con uno de los temas más actuales, claves y fundamento de nuestra organización y de nuestras relaciones sociales, como lo es el trabajo en
en algún momento de nuestra vida estamos destinados a participar en él. Hay quienes ya se han retirado de esta actividad de nuestra sociedad y bueno, pues eso es un referente de nuestras relaciones y de la organización social. Usualmente cuando se habla del trabajo tiende a recuperársele en términos de variables e indicadores macroeconómicas. Lo que nosotros hemos querido hacer en este trabajo es rescatar la parte subjetiva del trabajo. De qué manera como sujetos, ¿no?, nos involucramos cotidianamente en el trabajo y participamos de él generando procesos de identidad. Y asimismo, algo que creo que es importante destacar en este sentido es la manera en cómo este trabajo, el llamado hoy en día trabajo flexible, está afectando de manera importante nuestra salud. En el tiempo de la producción industrial se hablaba básicamente de afectaciones en términos orgánicos y de accidentes laborales, pero hoy en día asistimos al surgimiento de fenómenos, llamémosle de alguna forma inéditos en este sentido y que tienen que ver con el acoso laboral y el burnout, el síndrome del quemado. Muy ligadas estas situaciones a las cuestiones de productividad, de competitividad al interior de las organizaciones de producción, y creemos nosotros que esta parte es muy importante de destacar en nuestras sociedades. De esto trata este documento, este libro, y bueno, pues les invitamos a acercarse a él y a revisarlo. Muchas gracias. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Primero que nada, promoverla más tanto en las escuelas como en las plazas cívicas, en todos los municipios, y también hacerle un llamado a nuestras autoridades para que no haya corrupción. Pues yo considero que lo más importante es la educación, porque independientemente de todo lo que ya conocemos acerca del concepto de democracia, finalmente solamente hasta el momento ha sido algo completamente utópico. Entonces yo siento que la educación y la información al respecto de lo que realmente nosotros debemos conocer, respecto de lo que es gobierno y las formas de elegir precisamente y hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, es lo más importante. Es cambiar todo porque está mal. Desde arriba es una corrupción terrible y de verdad deben de ver el hambre que hay en todos lados y su democracia no sirve para nada. Porque hay arriba un nivel y vienen los de abajo y hacen todo al revés. Cambiaría principalmente la mentalidad del ciudadano, los proyectos que se tienen en mente, también la organización, las ideas que se tengan, se debe establecer los puntos de vista, tomar en cuenta todo esto para que se lleve a cabo de una mejor forma, tomar en cuenta las opiniones de la población, desde la población vulnerable hasta la que está, pues no precisamente en el poder, sino la que tiene más estudios. Bueno, principalmente yo creo que se debería de capacitar a la gente que está en los institutos
para que le puedan dar mayor confianza a la población. También yo creo que se necesita que los funcionarios, todos los que salen electos y que ejercen una función, deben de ser también más honestos y que sus actividades o sus obras se vean reflejadas, para que así la gente pues pueda tener más confianza. En cuanto a todos los procesos políticos, yo creo que se debiese de hacer con más transparencia todo. También yo creo que se debe de reducir gastos en las campañas, gastos en todo lo que se gasta en todo el proceso electoral, y así también la gente pues se puede dar cuenta de que los recursos se están utilizando de la mejor manera. Pues yo creo que más libertad de pensamiento, porque a veces se reprimen muchas cosas. El hecho de no hablamos muy lejos, elecciones, ¿no? Manipuladas y de otra forma muy llegadas a fines prácticamente personales. Yo considero que haya más transparencia y que igualmente pues nos escuchen a todos, porque en muchas ocasiones pueden prometer muchas cosas y a la hora de la hora pues siempre no cumplen y siempre estamos en lo mismo. Pues necesitamos cambiar nosotros, no el gobierno. Nosotros debemos empezar por nosotros mismos y no para que pueda cambiar el gobierno. Seguimos entre todos con estas reflexiones de la pasada elección, del pasado proceso electoral, y quisiera preguntarte sobre la participación de los partidos políticos, sobre el desempeño de los partidos políticos. ¿Tú crees que ha sido lo óptimo? ¿Hemos visto realmente competencia? ¿Han mostrado en realidad su mejor cara ahora que vemos otras propuestas como las de candidaturas independientes? Bueno, también tiene mucho que ver con, digamos, el perfil del elector, ¿no? Y en el Estado de México, en la mayor parte, digamos, de su geografía, hay demasiada lealtad partidista que se refrenda o varía un poco, muy poco, dependiendo de los liderazgos que presentan las ofertas que contienden. Y por ejemplo, yo creo que el PRI, digamos, hizo válida pues su maquinaria, la tradición que hay en diferentes lugares de lo que es la identificación partidista en su favor, y bueno, se vio, pues ganó, digamos, por sí solo casi 30 alcaldías, y en alianza con el Partido Verde y Nueva Alianza, cerca de 56 alcaldías. Es decir, la maquinaria del PRI sigue siendo bastante fuerte, digamos, bastante importante. Y luego hay otro fenómeno que no solamente tiene que ver con el elector, que los liderazgos de los partidos de oposición al PRI están, digamos, en conflicto o están prácticamente debilitados. Debilitados, me parece que por un desgaste muy temprano de lo que fue el ejercicio de gobierno. En el caso del PAN, vimos cómo muy pronto empezaron a cobrar, digamos, sueldos altísimos en las alcaldías o a caer en escándalos de corrupción muy fuertes. Los famosos moches. Efectivamente, y a nivel nacional no tienen un referente que pudiera contrapesar esos problemas locales. Vicente Fox está prácticamente retirado como, digamos, un liderazgo que en un momento dado arrastra el voto. Apoyando incluso al PRI. Efectivamente. Y en el caso de la izquierda, bueno, tenemos un conflicto muy fuerte dentro del PRD y una división entre lo que ahora es el nuevo partido de la izquierda, que es Morena, y el resto de las fuerzas políticas de esta tendencia ideológica. Entonces, esto por supuesto que facilita el trabajo de la maquinaria del PRI, y por otro lado no vimos con claridad una propuesta por parte de la izquierda en materia de los muchos temas que afectan a la población: seguridad, transporte, vivienda, digamos, acceso al empleo. No sé si es un problema de comunicación política a pesar de la hiperespotización, o no sé si es un problema, digamos, de credibilidad. Los gobiernos que ha tenido la izquierda no han hecho, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, la diferencia como para decir somos mejores por esto. Lo mismo que le pasó al PAN. Y si tú revisas las cifras,
el PAN apenas obtuvo 9, me parece que 9 alcaldías, y el PRD una cifra cercana. Es más, el PAN se tuvo que aliar con el PT para obtener algunas alcaldías más, pero comparado con los números que el PAN tuvo en el 2000, en el 2003 y aún en el 2006 y 2009, son, digamos, muy significativas las diferencias de cómo, digamos, pierden credibilidad y pierden votos a lo largo del territorio del Estado de México. Aldo, ¿qué es lo que se va a tener que hacer? ¿Qué es lo que vamos a ver después de este proceso que acaba de pasar? Con estas reflexiones, quisiera que fuéramos cerrando el programa. ¿La reforma electoral es suficiente? ¿La reforma electoral aguanta el próximo proceso? Bueno, vienen elecciones este año me parece. ¿Este año? O el 2016. De 12 gubernaturas. Yo creo que todavía aguanta un poco las leyes electorales que tenemos, pero no estoy seguro que aguanten para 2018. Yo creo que un tema clave es el tema de las candidaturas independientes. Va a haber cada vez más manifestaciones, a mi modo de ver, en los próximos años, en los próximos meses, de que este tema necesita, digamos, ampliarse, necesita, digamos, dársele mayores facilidades si quiere sobrevivir el esquema partidista o de la partidocracia. Yo creo que también te va a tener que revisar con muchísima digamos, atención el tema de la espotización. ¿Cuánto aguanta la población y cuánto aguantan los propietarios de los medios de comunicación privados? Así es. Mantener un esquema que no está dando resultados. La gente ya no aguanta, ¿eh? ¿O cómo lo justificas como medio de comunicación y luego cómo lo justificas como institución electoral y como partido político? Me parece que no está suficientemente justificado, suficientemente sustentado. Y yo creo que, digamos, otro tema clave que viene en este proceso electoral es el tema, digamos, de los gastos de campaña. Yo creo que ahí va a seguir, digamos, la discusión, va a seguir dando mucho de qué hablar. Sin duda. ¿Cómo evitamos, digamos, el dinero ilícito en las campañas? El crimen organizado, digo, sigue teniendo, digamos, una presencia fuerte en buena parte del país, desafortunadamente. Esto, por supuesto, alerta a que el dinero tiene que ser, digamos, un punto clave para la vigilancia, para la fiscalización y, digamos, para atajar posibles, digamos, pues, financiamientos ilícitos por parte de grupos o de personas. Muy bien. Aldo, con esto nos vamos y como siempre te aprecio mucho el que puedas venir y hacer estas reflexiones aquí entre todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches también a usted que nos ha acompañado. Le deseo que tenga una muy buena semana, que la pase usted muy bien.